Buenas tardes. Esta semana vamos a hacer como el cierre de lo que sería el segundo periodo. La siguiente semana vamos a hacer como una pequeña retroalimentación. Entonces la actividad es muy corta en realidad. La explicación y el video pues también va a ser muy corto. Ya el cierre se supone que es que podamos concluir. Pues qué se trabajó en este segundo periodo. Entonces, si les voy a anexar un documento, espero que vean este video, porque si no se van a quedar cortos con la actividad. Entonces, el trabajo del documento que aparece ahí solo tiene 3 hojitas, solo tiene 3 páginas, una pequeña encuesta y unos requisitos de investigación. Entonces ahí les preguntan que por favor pongan el nombre del presidente, la fotografía, el nombre del presidente del Senado, la fotografía, presidente de Cámara de Diputados, la fotografía, presidente de la Corte Suprema, fotografía. Eso es de investigación, eso lo encontramos por internet, si tenemos en el celular también aparece. Entonces les voy a pedir un favor muy amablemente, es que no solo pongamos el nombre, en la hojita no les va a caber. Entonces, primera hojita donde nos piden que pongamos nombre y fotico en el cuaderno o por detrás de la hoja en su libro, vamos a agregarle la función. No tiene que ser un montón, solo quiero que quede clara la función. Entonces, la función del presidente de la República, la función del presidente del Senado, la función de la Cámara de Diputados, del presidente de la Corte Suprema, en fin, de ese funcionario en especial. Bien, continuamos con una pequeña encuesta. La pequeña encuesta es sobre los temas, es simplemente algo como de sondeo de que los temas estén claros. Espero que pues la respondan a conciencia y lo hagan de manera argumentada en base a lo que se trabajó, pues para que las respuestas sean correctas. Y finalmente a esto le vamos a agregar un trabajito adicional muy sencillo. O sea, esto que ustedes ven aquí es como la conclusión, pero entonces aquí falta algo. Falta uno de los temas insignia del segundo periodo es la independencia de Colombia. Entonces quiero que en una página me cuenten el título de esa página. Lo pueden escoger, pero básicamente puede ser, o básicamente necesito que sea lo sucedido entre 1810 a 1819. Necesito que mínimo una página el niño me describa lo que sucedió de 1810 a 1819, comenzando obviamente por la declaración de independencia, por el grito de independencia y finalizando con la batalla del Puente Boyacá. En intermedio puede agregar lo que desee, es decir, puede agregar la Revolución Francesa, puede agregar las batallas sucedidas en 1818, 1819, 1823, la batalla de Ibarra, la batalla del Pantano de Vargas. Puede incluir sucesos que considere que son importantes o que le hayan quedado claros. Entonces, más que este cuestionario y más que la investigación que les estoy pidiendo del presidente, pues básicamente eran 2 temas, ¿no? Insignia, 2 temas importantes. Uno es la organización de nuestro país y el otro pues es la historia de Colombia. Entonces, más que incluir todo un montón de lo que fue, necesito es que el estudiante tenga claro algo, tenga claro qué sucedió. Entonces, cuando mínimo necesito una página donde me narre los hechos sucedidos de 1810 a 1819. Obviamente los más importantes es lo del florero de Llorente y pues la batalla del Puente Boyacá. Pero quiero saber de todo lo que se trabajó, qué más les quedó a los estudiantes. Entonces, finalmente les digo, entonces hacemos la investigación, quiénes son la organización política de nuestro país, o sea, presidente del Senado, presidente de la Corte, luego cuestionario y luego mínimo una hoja donde el estudiante me hable lo sucedido entre 1810 a 1819. Esa es la actividad para esta semana. Espero que vean el video porque si no pues les va a quedar completa la actividad y incompleta la actividad y por tanto pues la calificación también va a ser incompleta. Respecto a este tema pues simplemente les voy a dejar un video relacionando la historia de Colombia como complemento, aunque a esta altura se supone que ya la deberíamos conocer, pero entonces no sería más, eso sería todo. O sea, esta actividad es muy corta.
Les pido el favor, sí, revisemos el usuario. Les recuerdo, tercer periodo, vamos a trabajar en la plataforma Classroom con el usuario que se les envió, con la lista que se les envió. La contraseña es el documento de identidad, entonces para que estén pendientes. Vamos a comenzar a trabajar el tercer periodo, es decir, la tercera semana de este mes. No siendo más, padres y estudiantes, espero la actividad esté clara, espero sus mensajes. En algunas ocasiones me demoro, si no están en horarios de 7 a... Si no están en horarios de 7 a 1 y de 7 a 12 y de 3 y media a 4 y media, me demoro más. Entonces espero comprendan la cantidad de mensajes, y si no están en el horario me disculpan, papás, pero no lo respondo sino hasta que esté dentro del horario. A veces hago excepciones dependiendo de la situación, pero les pido el favor, entonces, dentro de los horarios, si tienen cualquier duda, revisen el usuario que está en la plataforma y que tengan un excelente día. No siendo más, nos hablamos. Colombia, el país del vallenato, el café y el realismo mágico, es el segundo país hispanohablante más poblado del mundo, solo por detrás de México, además de ser uno de los países de la región que más ha crecido económicamente en las últimas décadas, hasta llegar a posicionarse como uno de los países más relevantes. Para conocer su historia, necesito que me regales unos minutos de tu tiempo. ¿Me podrías hacer ese favor? Dale, entonces empecemos. Se estima que Colombia comenzó a poblarse hace unos 20.000 años desde el Paleolítico, pero las primeras culturas comenzarían a florecer desde el siglo VII a.C., tales como San Agustín, Tumaco, Quimbaya, Calima, todas alrededor de la zona sudoccidental colombiana. En la parte noroccidental, actual departamento de Magdalena, hacia el año 100 después de Cristo se desarrollaría la cultura tairona, en donde estaría la famosa ciudad perdida. En esta zona también destacan los enúes, quienes se asentaron por los actuales departamentos de Córdoba y Sucre y cuyas comunidades indígenas se mantienen hasta la actualidad. Transportándonos a los Andes colombianos, encontramos a la cultura nariño, que ocupó una zona en conjunto con la cultura piartal, que habitarían los actuales territorios colombianos, que sentirían la influencia del expansionismo incaico al mando del Inca Tupac Yupanqui. Pero probablemente la cultura precolombina más relevante y duradera fueron los muiscas, de procedencia chicha centroamericana, y que se habían establecido entre el 500 y 800 después de Cristo en el altiplano cundiboyacense y en el norte de Santander. Los muiscas desarrollaron una notable actividad económica basada en la agricultura, la minería y el trueque con pueblos vecinos. Además, eran de religión politeísta. Adoraban a divinidades que representaban diversas fuerzas de la naturaleza, tales como Chiminchagua, el dios creador. Los muiscas se organizarían hacia 1450 en la Confederación Muisca, que ocuparía el territorio de las regiones ya mencionadas y sería el estado más consolidado que encontrarían los españoles en territorio colombiano. Y hablando de españoles, estas épocas coinciden con la llegada de los primeros europeos a América. El primer español en llegar a territorios colombianos sería Alonso de Ojeda, quien llegaría a la península de Guajira en 1499, poco después de la fundación del Reino de Tierra Firme, al que el territorio colombiano pasaría a ser parte. En 1510 se fundaría Santa María la Antigua del Darién, que sería la primera ciudad en territorio colombiano, pero que desaparecería al poco tiempo. Ya hacia 1525 y 1533, los españoles fundarían Santa Marta y Cartagena de Indias respectivamente, que sí serían ciudades que permanecerían hasta la actualidad, y con esto ya tendrían el control costero de la zona. Las posteriores expediciones españolas partirían desde estas dos ciudades. En 1537, una expedición al mando del explorador Gonzalo Jiménez de Quesada conquista a los muiscas luego de seguir el cauce del río Magdalena. Jiménez fundaría la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convertiría en la capital del recién surgido nuevo reino de Granada. Este reino sería al poco tiempo constituido como distrito de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, pasando a ser parte del Virreinato del Perú en 1549. Es decir, fue considerado como una capitanía del virreinato y su jurisdicción se iría extendiendo sobre las provincias circundantes que se iban constituyendo en los territorios alrededores. Estas serían algunas de las provincias que se irían formando: el gobierno de Popayán en 1537, los corregimientos de Pasto y Tunja en 1539, el gobierno de Antioquía en 1541,
el gobierno de Pamplona en 1555 y el gobierno del Chocó en 1648. Como ven, aquí se irían sentando las bases para la división administrativa del futuro Estado de Colombia. La época colonial, tanto en Nueva Granada como en las diversas zonas de los territorios conquistados por los españoles, se caracterizó por la evangelización de los indígenas por medio de diversas misiones eclesiásticas, un sistema tributario colonial basado en impuestos sobre el comercio transatlántico, compraventa y rentas, además de impuestos eclesiásticos y, por último, un abundante mestizaje entre blancos españoles, indígenas y negros traídos desde África en calidad de esclavos. Lo último dio pie al sistema de clases sociales, en donde los españoles estaban a la cabeza, seguido de criollos, mestizos, indígenas y finalmente los negros esclavos. En 1717, y como consecuencia del reformismo borbónico que buscaba centralizar el poder del rey en una monarquía absoluta, se crea el Virreinato de Nueva Granada por orden del rey Felipe V, que fue la unión territorial del nuevo reino de Granada, el remanente del reino de tierra firme que ocupaba Panamá, la provincia de Quito, es decir, actual Ecuador, y la provincia de Venezuela, que había sido hasta ese entonces parte del Virreinato de Nueva España. Si bien el virreinato fue suspendido en 1723 por problemas financieros, fue restaurado en 1739. Los motivos que alegaba la corona para darle mayor relevancia a esta zona y elevarla a la categoría de virreinato fueron: 1. Era la zona más importante en cuanto a producción aurífera, y 2. La situación geográfica estratégica entre dos océanos. El primer virrey asignado fue Jorge de Villalonga y Sebastián de Eslava el primero, luego de la restauración del virreinato en 1739. Cabe resaltar que durante todas estas décadas los territorios se seguían expandiendo hacia el sur, por lo que dentro del mismo virreinato se seguían creando nuevas gobernaciones y capitanías para descentralizar el poder dentro del mismo, tales como la gobernación de Guayaquil en 1764 y la Capitanía General de Venezuela en 1777. Las nuevas reformas económicas, así como las injusticias, fueron creando en Nueva Granada, así como en todas las colonias españolas, un sentimiento de independentismo que se vio reflejado en revoluciones comuneras como las de Manuela Beltrán y Antonio Galán en 1782. Pero el primer grito de la independencia no se vería hasta el 20 de julio de 1810 en un motín conocido como el Florero de Llorente. Este motín daría inicio al periodo de Patria Boba, que sería un periodo de constantes luchas entre federalistas y centralistas por la independencia a partir de 1810 y que fue a grosso modo así. En 1811 se fundan las Provincias Unidas de Nueva Granada, que solo ocupó los territorios de lo que fue el anterior Reino de Granada, excluyendo a la Capitanía de Venezuela, a la Gobernación de Guayaquil y la Real Audiencia de Panamá, que permaneció fiel a la corona. Las provincias volverían al control español en 1816 tras la Reconquista al mando de Pablo Morillo, pero recobraría su independencia en 1819, esta vez bajo la denominación de Gran Colombia, que al cabo de 3 años se uniría con el resto de territorios que fueron parte del virreinato y cuyo presidente titular sería el libertador Simón Bolívar, y con esto se sellaría el desligue total del Imperio Español. Y bueno, al igual que el resto de territorios recién independizados, existían diversas controversias de las delimitaciones territoriales de los nuevos países que generaron más de un conflicto internacional. En el caso de los estados de Gran Colombia, su primer conflicto externo sería contra el Perú en la Guerra Gran Colombo-Peruana de 1828, que terminó en el Tratado de Guayaquil con un statu quo ante bellum, es decir, se mantuvo la situación previa al conflicto. Sin embargo, debido al ya previo nacionalismo, el proyecto de unificación de Gran Colombia duraría poco y hacia 1891 se desintegraría en el Estado de Venezuela, el Estado de Ecuador y la República de Nueva Granada, es decir, el actual Colombia con Panamá y con algunas diferencias territoriales que se irían resolviendo al pasar de los años. Nueva Granada enfrentaría a Ecuador en la Guerra de Cauca de 1832, en donde reafirmaría su soberanía sobre las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura, luego de la firma del Tratado de Pasto, donde se establecería como frontera oficial entre ambos países el río Carchi. Además de las disputas internacionales, el gobierno granadino también tuvo que hacer frente a diversas inestabilidades internas que llevaron a diversas guerras civiles. La primera, la Guerra de los Conventos entre 1837 y 1841, en las que surge una rebelión religiosa debido a ciertas reformas religiosas por parte del presidente José Ignacio Márquez.
Entre 1848 y 1849 surgirían los dos partidos tradicionales de Colombia, el conservador y el liberal. A partir de aquí, surgirían varias guerras civiles entre ambos partidos. En 1851, con una victoria liberal. Paréntesis 1. Para seguir la continuidad de la historia, en 1858, durante el gobierno de Mariano Ospina, el nombre de la nación sería modificado a Confederación Granadina. Cierro paréntesis. Entre 1860 y 1862 surgiría una nueva guerra en donde el Partido Liberal fue apoyado por el estado del Cauca, en donde consiguen una victoria, tras la que se establecerían los Estados Unidos de Colombia, un periodo con puros presidentes liberales. Y sí, creo que lo estoy pasando con tantos cambios de nombre y tantas guerras, pero lo siento, falta aún más. Entre 1876 y 1877, los liberales, ahora en el gobierno, mantendrían la victoria hasta el segundo gobierno de Rafael Núñez, quien, a pesar de ser del Partido Liberal, fue apoyado por el conservador. Con esta alianza, vencerían la siguiente guerra entre 1884 y 1885, tras la cual Núñez fundaría un nuevo partido, el nacionalista, y se daría pase a una nueva constitución de 1886. Iniciando así el periodo conocido como la Regeneración. Con esto, el nombre del país pasaría a la actual República de Colombia, y no se preocupen que con esto ya no habrá más modificaciones en el nombre. Y bueno, no me odien, pero las guerras civiles sí continúan. En 1895 se daría una nueva guerra, en donde los conservadores mantienen la victoria, pero la última guerra civil oficial entre ambos partidos, así como la más mortífera, se conoció como la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902, la cual dejó alrededor de 150.000 muertos. En este conflicto, los liberales fueron apoyados por los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Guatemala. Aún así, no pudieron hacer frente a los conservadores del gobierno, quienes conservan la hegemonía al mando del país. Esta guerra, que terminó con la disolución del Partido Nacional, tuvo consecuencias desastrosas para Colombia, que de por sí ya se iba quedando atrasada económicamente por las guerras anteriores. El país quedó en una profunda deuda por gastos militares que incurrió el gobierno. Además, quedó empobrecido, sus industrias y vías de comunicación destruidas. Las desventuras de Colombia seguirían en 1903, en donde Panamá declara su independencia, según panameños, como resultado de un proceso nacionalista, según colombianos, por el intervencionismo de Estados Unidos, quien sacaría provecho al ocupar la zona del Canal de Panamá, que no abandonarían hasta 1979. Ante una debilitada economía, Colombia adoptaría una política externa más conciliadora, por lo que ante otras disputas territoriales como las de Brasil, cedería los territorios en controversia mediante el Tratado Vázquez-Cobo-Martins de 1907. Lo positivo es que con esto se sellarían las delimitaciones territoriales con el país vecino sin necesidad de un conflicto. Regresando a la política interna, la hegemonía conservadora terminaría temporalmente con el gobierno de Miguel Abadía, siendo relevado por el liberal Enrique Olaya en 1930, con lo que se iniciaría un periodo de hegemonía liberal. La última guerra territorial con un país vecino sería un nuevo conflicto con el Perú entre 1932 y 1933, tras la cual se ratifica el Tratado Salomón-Lozano de 1922, que establecía el límite entre ambas naciones como el río Putumayo, por lo que los peruanos retiran a sus tropas de Leticia, que quedaría finalmente bajo soberanía colombiana. La hegemonía liberal acabaría con el ascenso al poder de Mariano Ospina Pérez, nieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Ospina sería el primer mandatario en enfrentar el periodo conocido como la violencia, entre 1948 y 1958, en donde el gobierno debió enfrentar a las guerrillas liberales. Si bien este periodo no se declaró una guerra civil oficial, fue un tiempo de extrema violencia en donde ocurrieron asesinatos, persecuciones y ataques terroristas que se llevaron a la vida de más de 170.000 personas y que no cesaría hasta la conciliación de ambos partidos mediante la creación del Frente Nacional, que fue un acuerdo político en forma de gobierno de coalición. ¿Cansado de escuchar sobre tanto derramamiento de sangre? Lo siento, pero esto aún empieza. El bandolerismo y las guerrillas en zonas rurales que no respetaron las treguas y amnistías se veían cada vez más recrudecidas ante tanto conflicto político. A esto se suma la influencia comunista que crecía a nivel mundial, lo que creó el caldo de cultivo perfecto
para el surgimiento de diversos grupos radicales de extrema izquierda a partir de la década de los 60, como el Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento 19 de Abril, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo y sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, fundada por Jacobo Arenas. En la década de los 70 comenzaría el apogeo del narcotráfico con el surgimiento de diversos cárteles como el de Cali y el de Medellín, que estuvo al mando del conocido Pablo Escobar. Estos cárteles, cuyo negocio fue el tráfico de drogas, especialmente la cocaína, llegaron incluso a tener influencia política, como cuando Escobar consigue un puesto en el Senado de Colombia en 1982. Además, gracias a las fortunas de dinero que consiguieron construir, crearon sus propios grupos paramilitares, tales como el MAS. En la década de los 80, el conflicto llegaría a su mayor etapa de brutalidad cuando comienzan ataques a la población civil y la cifra de desplazados se elevó a millones, convirtiendo a Colombia en el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos, llegando a más de 7 millones en el 2017. Por tanta violencia e inestabilidad, los gobiernos contemporáneos de Colombia han tenido que buscar negociaciones de paz con los diversos grupos insurgentes. El primero fue el presidente Belisario Betancur, en 1982, quien intentó algunos acuerdos de paz con las FARC y el M-19 sin mucho éxito, a diferencia de Virgilio Barco, quien lograría acuerdos de paz con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación. En la década de 1990, con la caída de la Unión Soviética, los grupos comunistas y narcotraficantes en Colombia comienzan a debilitarse. En 1993 caería el cartel de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar. El cartel de Cali lo haría en 1996. Otras facciones de la guerra interna, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, no caerían hasta el 2007 durante el segundo mandato de Álvaro Uribe. Pero el desarme de las FARC no se conseguiría hasta el 2016 tras la firma de la paz entre la organización guerrillera y el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que incluso consiguió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, se desligaría una facción disidente de las FARC conocida como el Frente Oliver Sinisterra, que junto con otros grupos sobrevivientes como el Ejército de Liberación Nacional seguirían en la lucha, por lo que queda en tarea del actual presidente y sucesor de Santos, Iván Duque, acabar con este conflicto en su totalidad. Y con esto llegaríamos a la actualidad. ¿Logrará Colombia alcanzar la paz? Déjalo en los comentarios de abajo. Además, no te olvides de regalarme un like si te gustó este video y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!